Unidad 3, parte 4. Definición del tema de investigación. Paso 5. Definir el alcance de la investigación. Una cosa es delimitar el tema de investigación, que fue lo que se vio en el paso 3, y otra muy distinta es definir el alcance de la investigación. El alcance de la investigación es hasta dónde se va a ahondar en el trabajo de investigación, y básicamente consiste en dos fases, que es la definición de las variables y encontrar la posible relación entre las mismas, y definir hasta dónde se pretende profundizar en el trabajo de investigación. Para definir las variables es necesario abordar la investigación como descriptiva. Descriptivo, como su nombre lo dice, es describir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Hay que identificar las variables, ubicarlas y medirlas. Por ejemplo, una variable pudiera ser legalidad del proceso electoral local 2010 en el estado X. Otra variable sería la vigilancia. Una tercera variable, la claridad del marco legal. La cuarta variable, imparcialidad de los institutos estatales electorales. Y la quinta variable, acciones posibles de inducción de voto. En el ejemplo anterior se pueden medir las variables de la 2 a la 5. Por ejemplo, de la medición de la variable vigilancia se pudiera haber desprendido que fue deficiente por parte de los representantes del órgano encargado de arbitrar el proceso, así como los cuerpos policíacos. De la variable 3, claridad del marco legal, su medición pudiera ser que el marco legal estaba suficientemente claro. De la variable 4, la medición de la misma pudiera ser que el Instituto Estatal Electoral tiene mucha influencia del gobierno del Estado. De la quinta variable, la medición pudiese haber sido que algunos partidos políticos llevaron a cabo acciones ilegales de adquisición de credenciales para votar. Continuando con la definición de variables, se abordaría luego la investigación de manera correlacional. Correlacional significa tratar de encontrar una relación entre las variables. ¿Para qué? Para encontrar una explicación parcial. Por ejemplo, se pudiera relacionar la variable vigilancia con la variable legalidad. A mayor vigilancia, mayor legalidad. A menor vigilancia, menor legalidad. La variable claridad de marco legal contra legalidad. La claridad del marco, entre mayor claridad del marco, mayor legalidad. Entre menor claridad del marco, menor legalidad. La variable imparcialidad contra legalidad pudiera ser entre mayor imparcialidad, mayor legalidad, entre menor imparcialidad, menor legalidad. En cuanto a la variable 5, inducción de voto, contra legalidad pudiera ser entre menor inducción de voto, mayor legalidad, entre mayor inducción de voto, menor legalidad. Esto, como dijimos antes, proporciona una explicación parcial del objeto de estudio. La investigación debe terminar explicativa. En base a la relación de las variables, debemos de dar una explicación total al fenómeno. Por ejemplo, en este caso la redacción sería en este tenor.
Al haber menos vigilancia, existe mayor probabilidad de que, de que en el proceso electoral existan irregularidades. Si el marco legal no está claro, esto puede dar lugar a violaciones de la ley electoral. Cuando el Instituto Estatal Electoral no es imparcial, puede favorecer al partido en el poder. El alcance de una investigación de maestría, por sencillo que éste sea, deberá ser explicativo, o sea, explicar la relación entre las variables. Cuando se hace el protocolo de investigación, se aclara. Este estudio será explicativo, ya que se buscará explicar la relación que existe entre la variable legalidad del proceso electoral 2010 y las variables vigilancia, claridad del marco legal, imparcialidad, organismos electorales y acciones de inducción del voto. Enseguida debemos definir hasta dónde queremos profundizar con la investigación. Se puede dividir la amplitud total del problema en tres partes. La primera sería hacer el diagnóstico y una emisión sencilla de recomendaciones. Ahí ya estamos haciendo ciencia. El segundo pudiera ser el diagnóstico y una elaboración de recomendación más estructurada, o sea, propuestas concisas de solución, que pudiera ser un proyecto de ley, que pudiera ser un proyecto ejecutivo, etcétera, etcétera. Si se quiere abarcar la amplitud total del problema, aparte de hacer el proyecto, aparte de hacer la propuesta bien estructurada, se tendría que poner en práctica esa propuesta para ver si da resultados. Esto obviamente para un investigador ordinario sería inalcanzable. Por lo tanto, la recomendación es que se tenga el primero o el segundo alcance. Revisando hasta este punto, tenemos que continuamos con el proceso de definición del tema de investigación. Nos preguntamos, ¿el alcance que estamos proponiendo es realizable? Si no, replanteamos el alcance. Si sí, continuamos con el proceso de definición del tema de investigación. Paso 6. Toda vez que se han concretado los 5 pasos anteriores, se deben plantear los objetivos de la investigación, entendiendo como objetivo un enunciado que expresa resultados que se pretenden alcanzar al finalizar la investigación, o sea, una meta. En este caso, los objetivos son la guía indiscutible de la investigación. Los objetivos nos contestan la pregunta ¿qué propósitos tiene la investigación? Como ya dijimos, son las guías indiscutibles de todo el proceso de investigación y deben tener congruencia con todo lo anterior que hemos planteado. Para la redacción de objetivos hay una serie de reglas. La primera de ellas es que la redacción debe comenzar necesariamente con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, conocer la legalidad del proceso electoral 2010 en el estado X. Si podemos observar, se comienza con un verbo en infinitivo. Aquí se presenta una lista de verbos que se pueden utilizar para la redacción de los objetivos. La segunda condicionante para redactar objetivos es que tienen que ser su redacción en forma clara y precisa. Este primer objetivo que estamos viendo aquí se tacha porque no se entiende, no está claro lo que se quiere lograr con ese objetivo.
Dice determinar la falta de difusión de las leyes electorales. Pero ¿qué queremos en sí determinar? Por lo tanto, este se formularía como viene en la parte inferior. Determinar cuál es la repercusión en el proceso electoral por la falta de difusión de las leyes electorales. Este objetivo sí está claro y preciso. La regla número 3 nos dice que no se deben englobar varios de los objetivos de una investigación en un solo enunciado. Este primer cuadro se tacha porque ese objetivo que se está planteando quiere medir dos variables, preferencia de votantes y el conocimiento del marco jurídico. Son dos acciones a la vez. Por lo tanto, debe dividirse en dos objetivos. Uno sería conocer la preferencia de los votantes y el objetivo siguiente sería medir el conocimiento de los votantes acerca del marco jurídico. La regla número 4 dice que debe especificarse el qué, más no el cómo. ¿Qué se quiere lograr? ¿Qué es lo que se pretende con el objetivo? Pero no cómo se pretende lograr. En este caso se tacha el objetivo que dice determinar usando entrevistas la postura de los consejeros del Instituto Estatal Electoral. ¿Por qué se tacha? Porque dice por medio de qué se va a lograr ese objetivo. Solamente bastaría con redactar, determinar la postura de los consejeros del Instituto Estatal Electoral. Hay dos tipos de objetivos. El primer tipo de objetivo es el objetivo general. El objetivo general es la meta máxima que se quiere lograr con el trabajo de investigación. Se puede derivar del enunciado del tema de investigación. Si el enunciado dijera la legalidad de los procesos electorales locales del año 2010, bastaría anteponerle un verbo, determinar la legalidad de los procesos electorales locales del año 2010 en el estado X. El otro tipo de objetivos son los objetivos específicos. Son aquellas metas intermedias que se deben de lograr para llegar a la meta general, que es el objetivo general. Por ejemplo, para este objetivo general que vimos anteriormente, un objetivo específico pudiera ser conocer el marco legal electoral vigente en el estado X. ¿Por qué? Porque estamos involucrando esa acción para conocer el objetivo general. Número 2 pudiera ser determinar la posición que asumió la autoridad electoral en el estado X durante el proceso electoral. Objetivo 3 conocer el nivel de vigilancia que se tuvo en el proceso electoral. Número 4 saber si existieron irregularidades durante la jornada electoral. Si nos podemos fijar, aquí resaltan las variables que identificamos con anterioridad. Básicamente, en los objetivos específicos estamos midiendo las variables. Como podemos ver, pues todo el proceso de definición del tema de investigación va de la mano. No hay partes aisladas. De acuerdo al ejemplo anterior, en este esquema podemos ver el objetivo general en la parte central y los objetivos específicos que van a permitir llegar a ese objetivo general. No está por demás decir que los objetivos tanto general y específicos deben estar de acuerdo a
los alcances determinados para la investigación. No podemos nosotros plantear objetivos que queden fuera del alcance de la investigación. Veamos un ejemplo. El enunciado del tema es las irregularidades presentadas en el proceso electoral 2010 en el estado X. El alcance que definimos nosotros es proponer estrategias para que los procesos electorales locales tengan más legalidad, obviamente partiendo de un diagnóstico previo. Por lo tanto, el objetivo general pudiera ser determinar la legalidad de los procesos electorales locales en el estado 2000, en el año 2010 en el estado X. Si se planteara un objetivo general que dijera lograr que los procesos electorales estatales sean legales, entonces dicho objetivo ya no va de acuerdo al alcance propuesto en la investigación. Paso número 7. Redacción de la justificación. La justificación es importante redactarla porque en ella se exponen los motivos para efectuar el estudio. En pocas palabras, contestar la pregunta ¿por qué se investiga? Con la investigación necesitamos convencer a los lectores de nuestro trabajo de investigación e inclusive a alguna posible persona o entidad que nos vaya a financiar el por qué es necesario realizar ese trabajo de investigación. Como lo dice el texto aquí, es como saber vender la idea de la investigación a realizar. La justificación tiene una estructura. En primer lugar, se hace una redacción exponiendo la problemática que se detectó del objeto de estudio con un soporte teórico. ¿A qué se refiere soporte teórico? Bueno, cualquier cifra, cualquier cosa que se diga debe estar soportada en datos reales, ya sea de fuentes primarias, secundarias o terciarias. Después se redacta la explicación de la conveniencia de llevar a cabo la investigación. Tenemos que explicar por qué es conveniente llevar a cabo este trabajo de investigación y por último, en otro párrafo aparte, redactaremos los beneficios que se espera lograr de la realización de ese trabajo de investigación. Veamos un ejemplo. En este caso, el tema es la relación entre la televisión y el niño de la Ciudad de México en la actualidad. Estos tres primeros párrafos corresponden a la exposición de la problemática. En este caso, como podemos ver, se manejan cifras, 15 años, 15.000 horas. Aquí solamente en este ejemplo lo que está faltando es referenciar de dónde salieron esos 15 años, de dónde salieron esas 15.000 horas. Y aquí se expone la problemática, nos habla, por ejemplo, para este caso, de que qué está pasando con los niños al estar viendo tanta televisión, qué se cuestionan los padres, qué se cuestionan los maestros. Esta sería la primera parte de la justificación. Aunque aquí en la diapositiva aparece con viñetas, ya en la redacción en el documento de Word debe ser sin viñetas. Continuando con la justificación, en el primer párrafo se explica la conveniencia
Se utiliza la palabra trascendente, pero realmente se está explicando la conveniencia de llevar a cabo ese trabajo de investigación. En el último párrafo corresponde a explicar qué beneficios se pudieran esperar de llevar a cabo ese trabajo de investigación. Y por ejemplo aquí nos dice que sería útil la información para los padres y maestros de cómo manejar más provechosamente la relación niño-televisión, aparte de comparar los datos de México con datos de otros países. Y bueno, al final se termina con un pequeño párrafo que no es muy importante colocarlo, no es esencial. Aquí en este caso se coloca: la investigación es viable pues se dispone de los recursos para llevarla a cabo.